Siempre escuchen Conversaciones Rockeras porque aquí se habla de rock. De forma diferente. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a Conversaciones Rockeras. Hoy vamos a tener otro programa que nos lo habían pedido muchísimo, un disco muy votado en las peticiones. Y hoy es el turno de hablar de una banda de California, formada por ahí de 1973 en Pasadena, que probablemente ellos, Kiss y Aerosmith, fueron los que dieron la cara del rock americano a la oleada británica en los años 80. Hoy, ni más ni menos, vamos a platicar del famoso 5150 de Van Halen, y tenemos un invitado de lujo, un fan de esa época de Van Halen, de Van Hagar, como le dicen algunos, y hoy tenemos de invitado a nuestro buen amigo Antonio Fernández. Hola, buenas noches, saludos a todos, gracias por la invitación. Pues a ti, después de todo un largo año que no te teníamos desde Scorpions, ¿te acuerdas? Es correcto, pero ya sabes que siempre a la orden, cuando me requieras aquí estoy con lo poco que puedo aportar. Perfecto, Toño. Oye, pues mira, lo primero que yo recuerdo, y más a nosotros que nos tocó ser testigos presenciales del lanzamiento de ese disco, porque lo vivimos en primera persona en nuestros años de adolescencia, juventud, pues lo primero que uno decía es, qué padre portada, la contraportada igual, pero la sensación que daba es, ¿y a dónde se fue el rock? Es lo que muchos fans dirían. Esta imagen que venía en la funda interior del disco, esta fue la primera vez que el logo de Van Halen fue así como icónico, como que ya tenía una forma global, como que ya estaban como dominando al mundo, ¿no? Era la playera que todos queríamos tener. Claro, o sea, lo revitalizaron, hubo un cambio en el diseño gráfico del logo, para ser más correctos. Pero este disco, digamos que es como un cambio de conductor, un cambio de chofer, un cambio de liderazgo en el grupo. Sí. También hay gente que dice que es una época más alegre de la banda, sin tanta presión, y una época muy divertida, sobre todo por la presencia de MTV que dominaba en esos años. Ok, de acuerdo, sí. Yo sé que tú eres más fan de esta época, yo me declaro fan de Van Halen de la época anterior, de David Lee Roth. No me desagrada tanto este disco, pero es un disco muy polémico, porque algunos pensaron que Van Halen se había fresado, como decimos en México, suavizado, comercializado, pero era obvio que el grupo iba a buscar pegar en la radio, en MTV, tener más público, más audiencia. Entonces, Van Halen, cuando se separa de David Lee Roth, o más bien lo corren, tenían tres opciones. Una era buscar un clon de David Lee Roth, otra separarse, y la última era tomar una nueva dirección musical. Y finalmente logran tomar la tercera opción, el cambio de dirección musical. ¿Tú cómo ves todo este panorama que rodeaba al grupo antes de que empecemos a hablar del disco? Mira, yo creo, para ubicarnos un poquito en la época, ¿no? O sea, después de todo lo que pasó en el 84, valga la mención, ¿no? Del disco de Van Halen de 1984, que obviamente ese año, lo hemos platicado en otros programas, con otros invitados también, el 84 fue, sin duda, el mejor año de los 80s. Salieron, si no me equivoco, los mejores discos de cada uno de los grupos que nosotros seguimos como fans. Y pues obviamente, cuando te enteras de que de repente David Lee Roth estaba como que tanteando las aguas para irse a su carrera solista, además de que los sonidos estaban ya un poco influenciados por lo que había por el lado del hard rock, pero ¿cómo llamarlo? Hard rock pop, ¿no? O sea, como que más accesible. Ya habían sacado 2 discos esta banda de Bon Jovi, Aerosmith ya también se había suavizado un poco, entonces yo creo que lo que estaban buscando más, además de ese cambio de dirección que mencionas, era encontrar un sonido que encajara
porque independientemente del gran éxito que tuvo el disco de 1984 y esas dos famosas canciones de Jump y Panamá, como que hubo un cierto rechazo por alguna parte de los fans de Van Halen, porque ya no sonaba como los primeros discos, ya no sonaba a hard rock puro, que si bien es cierto lo que dices, yo prefiero escuchar a Van Halen con Sammy Hagar, pero no dejo de ser fan de esa parte de Van Halen con David Lee Roth. Los primeros 4 discos en particular son espectaculares. Diver Down tiene cosas muy buenas, aunque también ellos mismos lo dicen, les suena a ellos mismos como un disco de covers. Y de repente, pues obviamente Eddie Van Halen estaba mucho más enfocado a componer con base al teclado que a la guitarra. Y de repente se encuentra con un Sammy Hagar que trae un sonido mucho más fresco, menos crudo, menos... no sé si esté bien aplicada la palabra, menos de barrio, menos agresivo, si tú quieres, y de repente era, como dices tú, más accesible, más festivo, más también pensando un poco en ese efecto que tuvo en su momento Piromanía de Def Leppard en el 83, ¿no? Cuando de repente ya veías a más mujeres en los conciertos. Y bueno, yo creo que les funcionó bastante bien. Creo que Sammy Hagar, después de haber estado tantos años buscando llegar a ese punto culminante de éxito como solista, que ya lo había logrado con el disco de Voice of America, con ese sencillo de I Can Drive 55, y de repente la misma disquera le decía a Sammy Hagar, ¿cómo vas a dejar tu carrera solista si por fin tuviste un disco multiplatino y ahora te vas a ir a meter con esos tipos de Van Halen, ¿no? También había ahí cierta pelea entre las disqueras, pero para mí funcionó perfectamente, o no sé tú qué opinas. Claro, bueno, eso se lo decía David Geffen, que era el presidente de Geffen Records, que era con quien tenía el contrato Sammy Hagar, que le Es correcto. dijo, ¿para qué te quieres ir con ellos si tú eres igual o más grande que Van Halen? Sí, no creo que igual o más grande, porque, bueno, no sé en Estados Unidos, pero por lo menos acá, para nosotros Sammy Hagar era como de segunda división y Van Halen era de primera división. Sí, exacto. Lo que pasa es que Sammy Hagar era muy conocido a nivel local, digamos, en Estados Unidos, pero tal vez no respecto del resto del mundo. ¿Ok? Y bueno, hubo mucha negociación para que Sammy Hagar grabara este disco. Pues sí, si tú te acuerdas, después de que sale este disco, después viene un disco solista de Sammy Hagar, Never Say Die. De hecho, no tenía nombre el disco, pero después le pusieron ese nombre. Y pues aparece ahí Eddie Van Halen como productor, aparece como bajista, aparece como, o sea, se notaba obviamente que ya habían hecho un equipo entre los dos y Sammy Hagar se apoyó mucho en Eddie Van Halen para hacer ese último disco solista, antes de que dejara la banda 10 años después, ¿no? Claro, es que David Geffen, que era el presidente de la compañía Geffen Records, le dijo a Sammy, bueno, te vas, pero me grabas un disco solista. Y le dijo, quiero el 50% de las ganancias del disco de Van Halen. Y tuvo que negociar con Warner Brothers, que eran los que tenían el contrato de Van Halen. Es correcto, estás muy bien informado, por eso eres el abogado del rock. Gracias, es que sí estudié. Pero Okay. ahí sucedió que los ejecutivos de Warner Brothers también escucharon las maquetas o lo que ellos estaban haciendo previamente a que pues lanzaran el disco o lo acabaran de grabar, y va un ejecutivo de Warner y dice, vuelo el dinero, porque esto va a ser un exitazo, un cañonazo. Y entonces le reporta a su jefe de Warner Brothers y le dice, no, ¿sabes qué? Hay que apostarle, negocia con David Geffen y vamos a darle para adelante. Yo creo que tienes por ahí tú este libro, Ah, sí, sí, pues entonces la Biblia de Sammy Hagar, muy recomendable que lo compren, ahí vale la pena. te encuentras lo que estás comentando y muchas historias más. Claro, obviamente. Oye, pero pues el disco empezaba y la primera canción pues suficientemente buena.
Sí, o sea, en realidad, después de haber tenido un líder, un frontman, un David Lee Roth que era hasta esos momentos, todo el mundo pensaba que era inigualable, ¿no? Y lo que decías al principio, o nos encontramos un clon que debía haber sido algún tipo desconocido, que se le pareciera quizá físicamente, ¿no? La voz no era tanto problema porque David Lee Roth nunca tuvo buena voz, es una realidad. Pero cuando empieza el disco y lo primero que escuchas es un Hello Baby, pero así con voz rasposa, como si estuvieras en un bar a medianoche, y de repente sale una banda ahí X a tocar, desde ese momento te agarra el disco y empiezas a escuchar las guitarras de Van Halen en Best of Both Worlds, y, o sea, el disco de inmediato dices, ok, sí, va bien, estuvo bien el cambio, está bien lo que están haciendo, sí me dan ganas de seguir escuchando el disco hasta el final, ¿no? Que eso, en esas épocas para nosotros ponías un disco y si la primera canción no te atrapaba, como que ya no te quedaban ganas de escuchar el resto, ¿no? No sé si te pasó con algunos discos. No, sí, pero lo que hacíamos muchos, ¿no? Nos reuníamos con amigos, poníamos el disco, tomábamos una Coca-Cola o lo que fuera, unas papas y a escucharlo. Y te ibas pasando de canción en canción si alguna era no muy buena. Después venía una canción que a mí la verdad es que cuando la primera vez que la escuché, pues no me gustó, de ser franco, pero se me hizo muy popera, como si yo estuviera en la película de Top Gun escuchando a Kenny Loggins y muy cuidada, una canción muy al estilo de Robert Palmer. ¿Te acuerdas de Robert Palmer? Sí, claro. Y y esa famosa frase de It's got what it takes. Bueno, que también tiene su parte melosa con teclados, pero hace cuenta, es como cuando Bon Jovi sacaba sus canciones y tenían mucho teclado. Digo, acuérdate de Runaway, que empieza con ti, 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 con teclado, ¿no? Sí, Obviamente no era una canción que pudieses haber escuchado en Fair Warning o en Women and Children First. Quizás pudo haber sido una canción que pudo haber estado en 1984, pero pues ahí la verdad ya se notaba la influencia de Sammy Hagar completamente. claro, pero hay que decir que desde Diver Down, Eddie Van Halen ya tenía la necesidad de experimentar con teclados. Él comenta que ya se estaba acercando a ese instrumento para incorporarlo al grupo. Yo me acuerdo que en esa época un amigo me regaló el disco, pero en cassette. Uh-huh. No sé si se acuerdan todos los que nos están escuchando o viendo. En esa época, cuando grababas tus cassettes, siempre buscabas comprar, de preferencia, esta marca de Maxwell, ¿no? O Maxell, o no sé cómo se llamaba. Y luego buscabas también grabar en un equipo que tuviera la opción de normal, cromo o metal, ¿no? Uh-huh. Y si grababas cualquier disco en un cassette, cassette de metal, bueno, no sé por qué le llamaban así, sonaba mucho más pulido, los agudos como que siempre estaban arriba y escuchabas todo mucho más limpio. Y así fue como sonaba cuando me regalaron el cassette original, que todavía lo tengo, lo ponías en el coche y ponías cualquier cassette de cualquier otro grupo y sonaba un poco plano, requerías un ecualizador para que sonara bien. Y este cassette lo ponías y sin tener que moverle nada, sonaba espectacular. De hecho, le tenías que bajar el volumen porque tenía un volumen más alto que cualquier cassette que hubieras grabado en tu casa o que hubieras comprado original de otro grupo o que te hubieras conseguido en el Chopo, ¿no? Sonaba tan limpio que decías, esto es demasiado, eh, está muy pulido, está muy sobreproducido, si tú quieres, ¿no? Por ahí he escuchado comentarios de cuando hablan de Def Leppard, de que hay gente a la que no le gusta porque está muy sobreproducido, pero al fin de cuentas lo agradeces, porque no sabes cómo hubiera sonado sin esa producción, ¿no? Entonces,
creo que ese sonido adicional que le dio la producción al disco también permitió que nos gustara a todos, porque agradecías no tener que esforzarte tanto en copiarlo del LP al cassette para oírlo en tu coche o en tu grabadora de tu casa. El disco ya de por sí o el cassette de por sí ya venía perfectamente producido, no tenías que agregarle nada. Tampoco te voy a decir que fue gracias a Sammy Hagar, pero pues yo creo que ahí les echó una mano muy buena al productor, ¿no? Habla del Claro. productor, por favor. Oye, Toño, pero es que lo primero que jalaba de este disco era el sonido de batería, que ahí ya era una batería electrónica, eléctrica, cambió por completo a Alex Van Halen y uno que lo había seguido durante toda su carrera decía, bueno, ¿y esto ahora por qué suena así? Por ejemplo, la siguiente canción, Get Up, si tú la escuchas y la analizas prácticamente, el ritmo o el patrón de ritmo es idéntico a Hot for the Teacher, quizá un poquito más lenta, pero básicamente es la misma estructura. Sí, de hecho, y perdóname que me vaya un poquito atrás de lo que acabas de decir, el disco de 1984, salvo los platillos y la tarola, todo lo demás fue grabado en una batería electrónica porque se grabó en precisamente este estudio de 5150, que es el nombre del estudio del muerto Eddie Van Halen. El espacio para la batería era tan pequeño que no cabía la batería de Alex Van Halen y entonces utilizó una batería electrónica desde 1984. No sé cómo le hicieron para el ingeniero, el productor, para que no sonara como las baterías electrónicas de esa época de los 80s. Pero aquí, en esta canción de Get Up, efectivamente, desde que empieza y estás oyendo todos los toms y el bombo y todo esto, ya suena totalmente electrónico, ¿no? Y aún así lo aceptas y te gusta, ¿no? Claro. Porque estás escuchando a Alex haciendo lo que sabes que Alex puede hacer, ¿no? Oye, y el siguiente tema, para mí se me hace el mejor del disco, Dreams, una canción súper comercial, con mucho gancho pop, como decimos en México, súper fresa, pero muy bien hecha, que ahí cuenta Sammy Hagar que Mick Jones, guitarrista de Foreigner, que curiosamente está dentro de la producción de este disco, A eso Jones me hace rato cuando te pregunté por el productor. Jones le dijo a Sammy Hagar, oye, dame una canción para que la convertamos en un himno, para que jale mucha gente, una canción, una letra positiva. Y entonces se van a caminar allá a la playa, a Malibú, creo, y le da esa canción a Mick Jones, y Mick Jones lo hace cantar en una octava a Sammy Hagar. Dice que lo hizo esforzarse más de la cuenta, pero que fue un gran trabajo de Mick Jones, un gran acierto. Sí, es correcto, es correcto. Mick Jones traía una escuela, si se le puede llamar así. A lo mejor fue como un curso intensivo, pero después de que Mutt Lange les produjo el disco de Foreigner 4, a partir de ahí Mick Jones agarró esa como ser más preciso, más quisquilloso, más a lo mejor no al grado de Mutt Lange como lo hizo con Def Leppard, que los hacía repetir 1000 veces la misma canción, pero sí entendió Mick Jones el proceso de producción para que las canciones sonaran pulidas, sonaran limpias y además agarrar ese sonido que desde la primera vez que lo escuchabas te era muy agradable, entonces con un coro obviamente pegajoso. Y pues sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que Dreams fue ahí la que les abrió muchas puertas, por eso hace rato quería hablar de esa canción. No es mi favorita del disco, no es mi favorita de Van Halen, sin embargo, sí, por supuesto que si tenían que competir con algo similar a Jump, pues con esta canción lo lograron. Y bueno, pues no soy muy de basarme en las ventas o en la rotación, como dices tú, de las canciones, pero ni siquiera con Jump lograron vender tanto como lo hicieron con Dreams. No, y luego el impulso que le dio MTV cuando hacen el video de los aviones, que son unos aviones que son Blue Angels,
que se usaron del 74 al 86 y es el modelo A5 Skyhawk. Eso catapultó más la canción, posicionó mejor a Van Halen y todo el mundo recuerda esa canción por ese famoso video. Correcto. Y pues obviamente pues fueron de la mano MTV y Van Halen y fueron subiendo a más escalas, ¿no? No, oye, eso es un tema que si bien está muy recargado en los teclados, como Jump, el solo de guitarra de Van Halen en Jump es corto, a lo mejor todo el mundo se lo sabe como para tararearlo, pero lo que hace Eddie Van Halen en Dreams, en la guitarra, es espectacular. O sea, no es que no requiera los teclados, pero lo que quiero decir es que demuestra que sí puede ser una canción con guitarras, a pesar de estar sostenida en teclados, ¿no? Así es. Obviamente, bueno, la voz de Sammy Hagar, la letra de Sammy Hagar, todas las letras anteriores de Van Halen, de los primeros discos, eran quizá un poco influenciadas en lo que les dijo Gene Simmons desde el principio, ¿no? Hablen de fiesta, hablen de sexo, hablen de mujeres, hablen de alcohol, ¿no? Que era un poquito más o menos lo que hablaba Kiss en sus canciones en esa época. Y de repente Sammy Hagar te sale con una canción emocional, ¿no? De pareja, de vamos a estar bien, de que vamos a cumplir nuestros sueños, de que todo puede realizarse, ¿no? O sea, yo creo que ahí fue donde se notó la gran diferencia entre la manera de escribir de uno y otro, ¿no? Y luego viene otro tema, Summer Nights, que también fue un cañonazo, que es un tema así como medio, que de repente se cae, pero que tenía una vena muy rockera y que para mí es como que el antecedente de lo que iban a hacer o la continuación en el O812. Ok. Pero esa es otra historia. Pero a ti, ¿qué te parece ese tema de Noches de Verano? Bueno, como dices tú, medio flojón de repente. Yo creo que era muy dirigido a los adolescentes gringos, ¿no? A los chicos de California, ¿no? O sea, eso de Hot Summer Nights, ¿no? O sea, las famosas romances de verano de los que siempre hablan los gringos, ¿no? De, ya sabes, terminan un curso escolar, de repente se van de vacaciones, conocen una novia, se la pasan increíble y de repente en septiembre regresan a la realidad y cada quien a su vida. Creo que funciona bien, le funcionó mucho mejor, obviamente, en Estados Unidos por la idiosincrasia y por esas costumbres que tenían en esa época. No es mi tema favorito, pero obviamente sí tuvo mucho éxito esa canción. Oye, y luego el lado B del disco, el lado 2, pues empezaba con Lo Mejor de Ambos Mundos. Una gran canción, también muy del estilo de Dreams, donde obviamente la voz de Sammy Hagar luce mucho, se acopla muy bien al estilo del grupo, haciendo ahí armonías, y sobre todo esta canción cuando la tocaban en la gira o en sus presentaciones en vivo de otros discos, pues provocaba una gran interacción con el público. Pues sí, digo, tan es así que su disco de grandes éxitos, entre comillas, así le nombraron, ¿no? O sea, hablando de lo mejor de dos mundos, mundo David Lee Roth, mundo Sammy Hagar, ¿no? Claro, hasta haciendo una coreografía de ese tema, ¿no? Sí, y además la fuerza que tiene la canción, como que te regresa un poquito a lo que hacían así de rock fuerte en los 70s. Y volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, en esa época, si tenías el LP o tenías el cassette, pues cuando se acababa un lado tenías que poner el otro. Y si el otro lado no abría bien, ya no te quedaban ganas de seguirlo escuchando. Y decías, bueno, ok, este disco tiene dos buenas canciones del lado A, ya no escucho el lado B y ahí lo guardo en mis discos. Y a lo mejor lo voy a poner porque me gustaron dos o tres canciones, ¿no? Claro. O sea, ya habías tenido lo que ya comentamos, ya te podrías quedar quizás con el disco, decir, bueno, ok, pero trae Dreams del lado A, entonces pues ya con eso ya me gusta el disco. Y de repente abre el lado B
y dices, ok, quiero ver qué sigue, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú dirás qué sigue. Oye, pues es que luego viene un rolón, una super balada, que aquí en México le pusieran el amor camina, ¿no? O el amor entra, algo así, ¿no? Que dice Sammy Hagar que cuando él la compuso, la tocó en teclado. A Eddie Van Halen le gustó, pero a quien le gustó más fue a la esposa de Eddie Van Halen, esta actriz que no me acuerdo cómo se llama. Valerie Bertinelli. Ajá, creo que salía en una serie de televisión en esos años, ¿no? Ok. Y dice Sammy Hagar que cuando la compuso, pues él no sabía qué letra ponerle porque se le dificultaba, y entonces tuvo una conversación con Bernie Taupin, el famoso letrista de Elton John, y le dijo, pues es que cuando tienes el estribillo, pues de ahí trabájala y así es más fácil, la letra de la canción te va a ir saliendo de a poquito. Y bueno, este fue un cañonazo, y ya para que a la esposa de Eddie Van Halen le gustara, pues era porque era una canción muy profunda, muy emocional. Sí, la verdad es que fue como una sorpresa, o sea, fue como, ok, hicieron 6 discos con David Lee Roth sin una sola balada, y de repente esta, sin ser una balada tipo Journey o tipo Bon Jovi, pues de todas formas era así como que se agradecía, ¿no? Decías, ok, sí lo pueden hacer. Obviamente se notaba la mano de Sammy Hagar. Ahí fue cuando decías, ok, el líder de la banda ya no es David Lee Roth, ya es Sammy Hagar. Y con toda esa historia de peleas entre ellos y de insultos y esto y lo otro, si bien es cierto, cuando David Lee Roth estuvo en Van Halen y las canciones que escribía, y con esas letras también fiesteras un poco, pero cuando David Lee Roth sale y lo primero que se le ocurre hacer es Just a Gigolo, dices, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué haces ese, perdón que lo diga así para los fans de David Lee Roth, pero ¿por qué haces ese ridículo de cantar Just a Gigolo si se supone que tú eras el chico malo, el chico rockero, tú eras la imagen del grupo? ¿Por qué no hiciste otra cosa, no? Dices, ok, bueno, esa fue su decisión. Y entonces de repente, en este disco viene esta canción en particular, y de repente dices, ok, ahí se nota la versatilidad que tuvieron en su momento para meter géneros. Tienes un Get Up, que platicamos hace rato, rápida, fuerte, rockera, ¿no? Y escuchas a Sammy Hagar rompiéndose la voz y totalmente, te puedes imaginar a Sammy Hagar en el estudio así cantando fuertísimo, y de repente viene esto tan bien hecho y tan dirigido a la gente, y dices, ok, por eso tanta gente se identificó con esa canción. Y es que Sammy Hagar aparte tocaba la guitarra y tocaba los teclados. O sea, era muy completo como músico. Es muy completo. Pues sí, prefiero mucho más a Sammy Hagar, no porque no me guste Van Halen con David Lee Roth. Los primeros 4 discos me encantan. El disco de Diver Down, aunque digan que es un disco de covers, en su momento, yo creo que es el disco que más escuché en su momento. Cuando tú escuchas, por ejemplo, el cover que hicieron Mick Jagger y David Bowie de Dancing in the Streets, dices, no, o sea, es mucho mejor versión la de Van Halen, ¿no? Claro, pero es que ese disco de Diver Down es de covers porque la compañía se los impuso. Por cierto, Okay. para los que quieran conseguir un buen libro, les recomiendo de Malcolm Dunn, Excess All Areas, Exceso en todas las áreas. Malcolm Dunn es un periodista, fue un periodista más bien, porque ya murió, que muchos años editó en Kerrang, la famosa revista inglesa, ahí publicaba. Este señor Malcolm Dunn es una eminencia, sabe mucho de muchos grupos, tanto británicos como americanos, y les recomiendo este libro. Bueno, y las 2 últimas canciones, Toño, 5150, que hay que decir que era la clave de la policía de Los Ángeles para agarrar a un loco en la ciudad.
Es un tema muy frenético, muy ponchado, un derroche de estilo bataquero de Alex Van Halen. Un Estoy de deleite acuerdo. escuchar esta canción. Pero además te digo una cosa, la realidad es que ya era un tema en la que no sé si en esas épocas, a lo mejor por falta de información, y los que son fans expertos me van a corregir, pero por todo lo que podemos leer en el libro de Sammy Hagar, y además tengo este otro libro que también te cuenta muchas historias, ¿no? Uh-huh. Tanto Eddie como Alex eran, valga la expresión, un desmadre. Alcohol todo el día, cigarros todo el día, se peleaban entre ellos todo el día. Y de esa dinámica que tenían entre hermanos, que se podían agarrar a golpes en el estacionamiento, y al día siguiente estaban como si no hubiera pasado nada. De ahí sale la idea de Eddie de llamarle así a su estudio, precisamente por la clave de la policía de Los Ángeles que acabas de mencionar, ¿no? Claro, ahorita le entramos para allá porque esa parte está muy sabrosa para que la platiquemos. Oye, y finalmente Inside, que yo creo que es como una sátira, como una burla, porque a canciones de los 80s, fundamentalmente, porque al inicio hasta dice Sammy Hagar ahí en un diálogo, ¿qué clase de basura es esta, no? Fíjate que en lo personal es de mis canciones favoritas. ¿En serio? Además de la letra, porque bueno, ya sabes que me clavo en ese rollo introspectivo ahí de que quiero meterme en la cabeza de quien la compuso y qué estaba pensando en ese momento. El ritmo, sobre todo te voy a decir algo, hemos estado hablando de Sammy Hagar, hemos estado hablando de Eddie Van Halen, obviamente, de Alex, pero por alguna razón siempre dejamos de lado a Michael Anthony. Esa canción particularmente, el bajo, que a diferencia de las otras canciones aquí, la que lleva la canción es el bajo, se me hace, la verdad, si bien es cierto, nunca fue un bajista destacado y nunca va a pasar a la historia. Si tú me pones el top 10 de bajistas, quizá aparezca, pero si me pones el top 50 o el top 20, no va a aparecer Michael Anthony en la historia del rock, mucho menos en el top 10. Pero esa canción en particular, la verdad es que lo que disfruto de esa canción es el bajo y la batería. Lo que pudo haber hecho Eddie con la guitarra o lo que canta Sammy Hagar o la letra que pudo haber compuesto. A mí lo que me gusta mucho de esa canción es escuchar a Michael Anthony. Y bueno, pues ya lo que hizo después de salir de Van Halen con Sammy Hagar, pues eso ya es para otro programa, ¿no? Oye, pero Sammy Hagar tiene palabras muy padres para Michael Anthony en su libro. Incluso dice Sammy que es el perro más fiel del mundo, Pues refiriéndose a sí, que es un gran amigo para Sammy. Y Sammy da a entender que lo maltrataban los hermanos Van Halen. Incluso sí. tuvo un accidente ahí en las grabaciones del disco. Eh, Resulta que una noche estaba ebrio Michael Anthony, se cruzó una avenida y casi lo atropellan y creo que tuvieron que llamar a la ambulancia. ¿Ya leíste ese capítulo, Toño? Que llega el Leí todo el libro, mecánico, pero ¿no? no me acuerdo de esa parte. Que llega el mecánico que presentó a Eddie y a Sammy. Ok, el italiano Porque que había es muy sido curiosa, hay que platicar la historia. Había un mecánico italiano que un buen día llega Eddie Van Halen en su carro, él tenía un Lamborghini y que le dice al mecánico, no me acuerdo su nombre, de apellido italiano, y le ¿De dice, quién es oye, ese es Ferrari? ese, le dice, oye, ¿de quién es el Ferrari, no? ¿De quién es ese carro? Y le dice, no, pues de Sammy Hagar. ¿Quién? Sammy Hagar, ¿no lo conoces? Un cantante. Y era el video el carro más bien del video de I Can Drive 55. El tipo que sale al principio del video de Sammy Hagar es precisamente este mecánico italiano. Ajá, bueno, el caso es que pues ya le dice el mecánico, pues deberías de buscarlo para tú que necesitas cantante.
porque ya se había ido David Lee Roth y le dice Eddie Van Halen, sí, ¿en serio? Y canta bien, dame su teléfono, ya se lo da, ¿no? Y entonces ya le habla a casa de Sammy Hagar y le dice, oye, Sammy, soy Eddie Van Halen, soy un gran admirador del grupo Montrose, donde tú cantabas, bla, 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 y Cierto, cierto. oye, ¿por qué no vienes a palomear con nosotros? Que no sé qué. Y le dice, mira, estoy muy cansado, vengo llegando de la gira del BOA, precisamente. Y Sí. le dice, y vengo muy lastimado de un pie, entonces no me comprometo, estoy deshecho, no puedo ir, estoy muy cansado, ¿no? Ajá. Y le dice, pero pues yo te busco, ¿no? Y ese yo te busco es, pues los mando al diablo, ¿no? Para Sammy El Hagar. típico mexicano de nos hablamos. Sí, de me vale madres, lo valoramos, ¿no? Sí. Incluso Sammy le dice a su esposa, pues me habló un tal Eddie Van Halen que quiere que me una a su grupo, pero pues yo creo que no me voy a quedar porque los otros aspirantes a ser cantante de su grupo son Ozzy Osbourne y Ronnie James Dio. Entonces pasa el tiempo y Hubiera resulta sonado que horrible. y resulta que sí le habla Eddie Van Halen y Sammy dice que se le pusieron los pelos de punta, ¿no? Dijo, cabrón, no pensé que me fueran a hablar, ¿no? Y entonces ya va y va a palomear con ellos, llega al estudio y se da cuenta que era pues no había orden ahí, todo tirado, apestaba el estudio, lleno de colillas de cigarro, o dice que Eddie Van Halen pues no se preocupaba por comer sano, que había un montón de burritos en el refrigerador, comida chatarra, y que todo el tiempo estaban chupando. Entonces dice Sammy Hagar que pues él sentía que no tenían compromiso como para grabar un disco y que eso era lo que le hacía dudar en realmente unirse a Van Halen. Y que pues ya finalmente se dieron las negociaciones y que una de las personas que más contento estuvo de que Sammy Hagar se uniera al grupo fue Jan Van Halen, que era el papá de los Van Halen. Correcto. Y el papá era un saxofonista y le dijo a Eddie, es que ahora sí vas a tener un cantante, ahora sí vas a tener un grupo de verdad. Y se dieron cuenta cuando empiezan a tocar las primeras canciones, que muchas de estas canciones fueron grabadas en una sola toma. Es increíble la magia que tuvieron para este disco. 5150 fue un disco que demostró que el grupo estaba más vigente que nada. La estabilidad que finalmente lograron tener con un cantante como Sammy Hagar y no tener pues a un cantante tan inestable como David Lee Roth, pese al talento de Lee Roth. Y obviamente la incorporación de los teclados le dio otro sonido al grupo, lograron tener una mayor expresión musical y cómo Van Halen se pudo adaptar a los tiempos, a los gustos que marcaba la cadena MTV. Entonces, pues la conclusión que yo le digo al público es que escuchen este disco, que no sé si entra en la categoría de joya, pero es un disco muy bueno. Fíjate que, digo, basándonos en nuestra bibliografía, ¿no? Te repito, ese tema donde no teníamos tanto acceso a la información y de alguna manera nos creábamos una historia en la cabeza. Sin embargo, después de lo que sucede, después del gran éxito de 1984, dices, bueno, ok, ya se fue David Lee Roth, ¿y ahora qué va a pasar? Y de repente llegas a Mick Jagger y dices, ok, para empezar, digo, y basándonos en lo que dicen los libros, Sammy Hagar se había cortado el cabello, que obviamente en esa época, pónganse en nuestro adolescente de ese momento, pues tú no querías un tipo como sale Sammy Hagar como primera imagen de cantante nuevo de Van Halen, ¿no? Que sale así con todo el pelo corto de atrás, de los lados, y con una mata de pelo encima que parecía como un plumero. Sin embargo, cuando escuchas el disco, te atrapa, dices, ok, Van Halen para rato, ¿no? Lo que decías, Armando, de los grandes dos discos que siguieron, pues sí, o sea, fenomenales. Digo, yo diría los tres, porque incluso Balance para mí es un gran disco. A lo mejor ya no tuvo ningún éxito comercial
tan fuerte como los de los discos anteriores. Pero Sammy Hagar demostró que podía ser el líder, que podía guiar a la banda, que podía, con las letras, cambiar esa imagen que tenía Van Halen de grupo fiestero para el fin de semana, y de repente ya le ponías un poco más de atención. Y digo, y esto ya se nota por completo en el disco de Fuck. Creo que fue un buen cambio. Como dices tú, si bien es cierto, 51-50 no es el disco del año, ¿no? Del 85. Sin embargo, creo que sirvió perfectamente como el eslabón ideal para pasar del Van Halen de los 70s al Van Halen de los 80s, y funcionó perfectamente, ¿no? Y bueno, de ahí se devienen un montón de éxitos. No sé si en algún momento en los comentarios del video podamos, o me permites poner algunas ligas. Hay videos en YouTube donde te das cuenta de que el nivel de ventas de éxitos de números 1 de discos de platino los tuvieron más con Sammy Hagar que con David Lee Roth. Sí, creo que este disco vendió 3 millones de copias solo en Estados Unidos. Entonces, bueno, eso habla de la importancia de este disco. Sí, sí, sin duda fue un puente espectacular, y a todos los que éramos fans de Van Halen antes, nos permitió seguir siendo fans de Van Halen y entender el nuevo sonido, entender la nueva propuesta, entender el tipo de mensaje que querían mandar, ¿no? Y pues yo creo que todos nos dejó muy contentos. Perfecto, Toño. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias por invitarme. Y pues amigos, eso ha sido todo por el día de hoy en Conversaciones Rockeras. Nos estamos saludando y viendo en la próxima emisión de Conversaciones Rockeras. Escuchen rock en el formato que sea. Hasta luego. Y entonces luego el representante... no es roadie, no es roadie. Entonces, ¿qué es? Groupie. Groupie, ok.